Dice la palabra del Señor en Ezequiel 4:10: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Y toda la vida comienza con algo pequeño, ¿verdad? Comienza con una célula. En el caso del pequeño Lucas, no hace falta que hable del proceso de gestación, pero todo empieza con un sueño en el corazón de los padres que finalmente se traduce en este precioso bebé que hoy vamos a presentar, ¿no? Y quiero hablarte precisamente del poder de la semilla, de cómo una semilla, siendo algo tan pequeño, puede desencadenar una bendición tan grande, ¿verdad? Y en un tiempo en el que vivimos, donde todo tiene que ser rápido, de lo automático, queremos ver los resultados rápido, no tenemos ya tiempo. Yo un día fui a la casa de mi madre, que estaba haciendo un puchero, y lo estaba haciendo en una olla allí, y le digo: hay una cosa que se llama olla express, que tarda esto 20 horas en hacerse, y no quería ver esto aquí hirviendo 3 horas. Y me dice: ya, pero las cosas buenas requieren su tiempo. Y yo me dio que pensar, ¿no? Porque vivimos en una época de la aceleración de los tiempos y pensamos que todo es así. Pero si le hiciéramos una pregunta ahora a Maggi y a Alejo, ¿os hubiera gustado más tener el bebé ya directamente, que venga de la cigüeña, ya criado y todo, con su título de ingeniero ya? Pues seguramente no. ¿Por qué? Porque los procesos también es lo bonito y lo emocionante de vivirlos, ¿no? Te evitaría muchos problemas, muchas circunstancias, que el niño se pone malo, que no quiere esto, que lo otro. Sí, pero la vida está hecha de procesos. Y quiero hablarte precisamente hoy de eso, de cómo la semilla, vamos a hablar de la semilla del reino de Dios, cómo es un proceso también en nuestra vida y germina. Nosotros ya el año que viene, si Dios quiere, esta casa, Oleon, cumplirá 15 años. 15 años desde que se comenzó con algo muy pequeñito en nuestra casa, orando al Señor allí en casa, y fruto de eso pues sois todos vosotros, ¿no? Todos los que formáis parte de esta casa. Fijaros, hace 15 años soñamos con una comunidad, el Señor puso en nuestro corazón eso. 15 años después de luchas, de batalla, de momentos de mucha dureza, pero también de mucha bendición. Y si me preguntaran hoy: ¿vamos, volverías a hacerlo? Pues con los ojos cerrados 1000 millones de veces. Porque aunque hemos pasado diferentes etapas, pero el resultado ha merecido la pena. O sea, son todos vosotros y todo lo que el Señor hará a través de cada uno de nosotros. Jesús mismo usó, es muy interesante que Jesús en sus parábolas, gracias Juan, Jesús en sus parábolas usó muchos elementos naturales para traer verdades espirituales, ¿sí? Ese es el sentido de las parábolas, que son como cuentos, ¿no? ¿Qué hacía Jesús? Pues Jesús traía algo que era común a nosotros, algo que nos era familiar, gracias, y eso lo transformaba después en una realidad espiritual. Y Jesús mismo habló mucho de temas de campo y usó mucho la imagen de la semilla. Hay un texto que dice en Mateo 13, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús: el reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo, y es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en una planta más grande del huerto, crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nido en la rama. Fíjate, no sé si has visto alguna vez una semilla de mostaza, es pequeñísima, es muy, muy, muy pequeñita. Pero fíjate la potencia que tiene esa semilla, que hace que germine en una planta grande, que da un fruto, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que además es de bendición para los pájaros que anidan allí. Y todo empieza por una pequeña semilla. No sé si sabes, pero en una semilla hay encerrados millones de datos de tipo genético. No sé si lo sabes. Y además no solo eso, sino que tú la semilla la guardas en un bote y dentro de 20 años la coges otra vez y la planta y funciona. ¿Por qué? Porque está encerrado ahí todo, gracias, Marco, todo el potencial genético, todo lo que la planta va a ser, está encerrado en una cosa minúscula que es una semilla. Y Jesús dice: el reino de los cielos es esa semilla que se planta y que da fruto. Así que podemos ver 3 características de una semilla. Número 1, hay un potencial encerrado en esa pequeña semilla,
el propósito de la semilla es ser útil, ser de bendición. Y número 3, tiene un factor multiplicador, porque la ley de la naturaleza nos dicta de que el fruto tiene una semilla que después se multiplica en otro y en otro. Así que la semilla, fíjate qué potencia, que encierra toda esa información que sembrada en un sitio en condiciones buenas, germina y da un fruto que es de bendición para otras personas, para unos animales, pero no solo eso, sino que tiene la capacidad de multiplicarse. Ese es el potencial que encierra una semilla cuando es sembrada en un sitio. Jesús mismo habla de esto en Juan 12, 23, 24, dice, ya, hablando del mismo, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nueva vida. Jesús está hablando acerca de su vida como un grano de trigo y dice, por eso es necesario que muera en la tierra, sea sembrado, pero que después va a dar un fruto generoso. Después va a haber una bendición en esa siembra, pero fíjate, hay varios componentes interesantes ahí. En ese tiempo de muerte, de donde cae la tierra, hay una soledad, la frialdad que tiene la tierra, la oscuridad, y dice que produce mucho fruto. Así que vemos que el reino de los cielos es esa semilla también, pero dice Jesús que es necesario que caiga a tierra, que caiga en un lugar y fructifique. Porque la semilla, si no es plantada, pues se queda ahí. Obviamente comemos semillas también nosotros, y no todas las semillas que se producen son plantadas, pero se selecciona, hay una selección de esas mejores semillas. Y yo no sé si tú lo sabes, pero todos los países tienen un banco de semillas guardado bajo unas condiciones especiales, por si hubiera algún día algún tipo de catástrofe, que las plantas se acabaran, ahí siguen esas semillas. De todas las especies que hay, todos los países lo tienen, ¿no? Y aquí la palabra está diciendo Jesús, yo soy, como primer ejemplo, yo soy esa semilla que cae a tierra y da fruto. Por eso cantamos que la victoria está en Él, porque Él cayó a tierra, fue muerto, bendito el Señor, pero fue resucitado. Y hoy millones de millones adoran su nombre, y esos son los frutos de que Él cayó a tierra. Amén. Nosotros estamos aquí hoy glorificando su nombre porque Él cayó a tierra y nosotros somos sus frutos. ¿Sí? Pero fíjate, es interesante que en la parábola anterior de la que te estuve hablando, de la del grano de mostaza, previamente a ese texto, previamente en ese mismo capítulo, que estamos hablando del capítulo 13 de Mateo, previamente nos habla de que para que esa semilla germine, tiene que haber una buena tierra. Y por eso el Señor habla de la parábola del sembrador. Y dice que había un hombre, un agricultor, que salió a esparcir la semilla. Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella, y las semillas no germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el sol y, como no tenían raíces, murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Dice, pero otras semillas cayeron en una tierra fértil. Una tierra que estaba esperando esa semilla, que estaba con todas sus condiciones preparadas para recibir ese grano. Una tierra fértil, le dice. Y produjo una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entiende. Y sus discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué usas parábolas? Y Jesús les dijo, ustedes les permiten entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan, aún lo poco que tienen se lo quitan. No lo entienden. Así que Jesús lo que está diciendo, estoy intentando a través de la imagen de una siembra de transmitir los valores del reino. Estoy trayendo una enseñanza acerca de la necesidad que tenemos de que para que el reino de Dios germine en nuestras vidas, nuestra tierra tiene que ser una tierra fértil, que abrace, que tenga expectativas de que esa semilla caiga en su corazón. Y pone el ejemplo de diferentes tierras.
Habla de una semilla que cae en el camino, cae allí en el camino, no profundiza, dice que llegan los pájaros y se la llevan. Habla también de otro tipo de tierra que no tiene raíces, que prácticamente hay poca cantidad de tierra y lo que hay abajo es roca. Y habla de la dureza del corazón. Dice que sí, que cae la semilla, que germina. Y son como estas personas emocionales que sí tienen un primer encuentro con el Señor emocional, pero como no hay profundidad en su vida, como la semilla no ha tenido la capacidad de penetrar hasta el fondo de su corazón porque hay una roca en su corazón. Dice que pronto, nada más que sale el sol un poquito, pronto se marchita, pronto se seca. No sé si tú sabes la importancia que tienen las raíces. Las raíces no solo son para alimentar a la planta, también le dan estabilidad a la planta. Le dan fuerza. Hay más raíz del árbol, hay más raíz que árbol. No sé si sabes eso. Yo vivo en Alcalá de Guadaira y hay muchos pinares y el pino tiene una raíz súper fuerte. Y hay una urbanización ahí que se llama Los Pinares. Tampoco se han comido mucho el coco para darle el nombre a la urbanización, que está llena de pinares. No es que hayan tenido que investigar, no, está llena de pinares. Y los vecinos tienen un problemazo porque las raíces lo destrozan todo. Los muros de las casas se caen, las carreteras, si vas por allí, están siempre así, porque aunque intentan arreglarlo, hay tanto poder en la raíz que terminan destrozando todo. Y esta palabra está diciendo la importancia de la raíz. La importancia que tiene el que la semilla de Dios en nuestra vida enraíce realmente en lo profundo de nuestro corazón. Pero habla también de los espinos. Dice que hay una tierra que está llena de espinos, y Jesús mismo después da la explicación, ¿verdad? Y dice que estos espinos son como, dice, las semillas que cayeron sobre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida, el atractivo de las riquezas, así que no produce finalmente ningún fruto. Aquí Jesús toma la imagen de una semilla que ha caído en una tierra que posiblemente era fértil. No dice que la tierra no tuviera fertilidad porque vemos que habían nacido espinos entre esa tierra. Pero dice que cuando cae la semilla y es capaz incluso de germinar, los espinos que hay por fuera ahogan a la planta, a la pequeñita planta que necesita quizás la luz del sol para florecer, pero los espinos, dice que la hunden, finalmente acaba muriendo. Y Jesús habla de estos espinos como las preocupaciones, los avatares, las dificultades. También yo añadiría nuestros sueños rotos, nuestras heridas. Es como que estamos cargados en esta vida y tenemos tantas historias que finalmente, aunque la semilla que en nuestro corazón hemos creído, pero nos dejamos llevar por las situaciones. Y Jesús compara también a un grupo de personas que sí, que tienen una tierra fértil, que son receptivos, pero que al final están tan inundados de problemas y situaciones que priorizan eso en su vida. Y dice que la semilla termina muriendo, la planta que nace muere finalmente y no hay fruto. Pero habla también de esa tierra fértil. Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y produce una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Así que vemos que el problema no está en la semilla. La semilla en todas las partes, bueno, menos cuando cae en el camino que se la llevan los pájaros. Pero vemos que la semilla sigue guardando su potencial dentro, su potencial de reproducción, su potencial de dar fruto. La semilla en sí, que guarda toda la información genética, no es el problema. El problema muchas veces es la tierra donde cae esa semilla. Mi papá, que ha sido urbanita toda su vida, pero en sus últimos años se compró una casa y allí sembró un terrenito que todavía lo tiene, lo que pasa es que ya siembra mucho menos, ¿no? Y yo me encanta sentarme con él y que él me cuente las historias de la planta. Y me la ha contado siempre el mismo 60 veces, pero más cada vez que me lo cuenta, más me gusta, porque en definitiva lo que me encanta es pasar tiempo con él. Pero cuando él me habla de la importancia de la tierra, de cómo él se preocupa de labrarla, de quitar todo lo que las malas hierbas,
de poner su estiércol para que tenga fuerza la tierra. Pero también me habla que ha habido momentos que esa tierra que no ha tenido el fertilizante, que no ha sido cuidada, que estaba llena de hierba, finalmente lo que sembraba se moría. Y me lo decía, y me decía, hijo, está muy bien cuando finalmente te comen tomate, pero previamente a eso hay un trabajazo tremendo. Hay días aquí de lágrimas, de sudor, de estar labrando, de quitar las malas hierbas que salen constantemente. Y algo muy interesante que me dice, y tengo que estar constantemente vigilando, poniendo aquí espantapájaros, porque los pájaros rápidamente vienen, más siempre ya vienen a comerse las semillas. Y esa es la pura realidad de nuestras vidas, amados. Queremos abrazar las verdades de Dios, queremos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, en nuestra familia, pero nuestra tierra muchas veces está tan llena de otras cosas que no permitimos que el reino de Dios florezca en nuestras vidas y tenga ese potencial de ser de bendición a otros. Y no solo eso, sino que además tenga ese carácter multiplicador. En definitiva, dejemos un legado aquí. Que nuestros días aquí en esta tierra no sea solamente pasar días y echar fuera y tener vivencias más extraordinarias, sino que lo que se siembra en nuestros corazones, en nuestra tierra, produzca un fruto en otras generaciones. Qué hermoso es eso. Te pregunto, cuando muera, sí, esperando que te muera pronto, ¿qué pondrán en tu epitafio? Se dice. Vivió... Tengo un recorte, se me olvida traerlo. Tengo un recorte de periódico real que dice: fulanito te vivió y sin haber aportado nada en la tierra se fue. ¿Sí? Tus hijos que no te recuerdan, no lo sé. Y yo digo, anda, que este habrá sido menú. O sea, para ponerme en el periódico una epitafio de ese señor, mira. O alguien escribirá en tu epitafio: fue un padre que dejó en mi vida algo importante. Fue un hermano que sembró en mí. Fue una persona, fue un buen amigo, fue alguien que realmente dejó un legado y se le recordará siempre. Ese es el fruto. Así que el Señor habla de el reino, que es como una semilla que se planta y crece, empieza por algo pequeñito, por algo, la más pequeña de la semilla de la mostaza, crece y no solamente ha crecido y ha dado fruto, sino que además esa planta es de bendición para los pájaros que anidan allí. Pero dice también que para que eso se dé tiene que haber una buena tierra. Tiene que haber una tierra que reciba la semilla, que limpie todos los abrojos, todas las cosas que estorban. Que sea capaz de estar ahí pendiente de que todas las condiciones se den en tu vida, o las mayormente posibles, en la parte que te corresponda, para que esa semilla del reino florezca en tu vida. Pero fíjate, luego es que este texto de Mateo 13 es un texto muy, muy agrícola, porque el Señor les vuelve a contar otra historia de semillas de plantación muy interesante, que también nos sirva a nosotros. No solamente hay que preparar la tierra, que es la parte que nos corresponde a nosotros, es nuestra responsabilidad ser una buena tierra, pero ahora habla de algo externo a nosotros, que también influye en el crecimiento de nuestra vida. Y dice la palabra que les contó otra historia. Versículo 24 de Mateo 13. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buenas semillas. No había un problema en las semillas. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir grano, la maleza, las malas hierbas, también creció. La cizaña, dice otra versión. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Si la semilla era buena, ¿cómo es esto? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntó. Y no, contestó el amo, si lo hacen, también van a arrancar el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Y entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, o también la cizaña, y que la aten en manojo y la quemen y pongan trigo, que es lo que sirve en el granero. ¿Has visto alguna vez una cizaña? De ahí viene el término meter cizaña, ¿sí? Nosotros tenemos esa expresión. Este está metiendo cizaña entre nosotros.
De ahí viene justo de esa expresión, de ese texto. Cuando tú ves, es que lo iba a traer la foto, pero finalmente se me olvidó mandarla a Chelo. Si tú ves una cizaña y un trigo, cuando están creciendo, parecen lo mismo. Incluso la espiga igual. Que yo recuerdo cuando yo era chico, que recogíamos esas espigas que salían por todos lados, le poníamos en la punta una margarita y un pincho de un cactus que había allí y nos lo tirábamos los unos a los otros. Eran las idillas. Pero hacíamos como un dardo con aquella, porque era una espiga. Levante la mano que me ha hecho el Paco seguro. Cuidado, Paco ahí, la nieve, son de mi quinta, claro. Hoy ya no se juega esas cosas. Pero yo me acuerdo que eso estaba por todos lados. Y si tú ves la de eso, es igual prácticamente. El mismo tallo, una espiga, pero cuando ya crece en su madurez, el único que da fruto es el trigo. Y Jesús trae esa enseñanza y dice, entre ustedes también va a haber cizaña. Va a haber, algunos expertos hablan de personas. Pudiera ser también personas entre nosotros que realmente lo que van a hacer es chupar de los recursos de tu vida y finalmente no ayudarte a producir fruto. Posiblemente también, pero yo quiero entender también que está hablando de los problemas y las dificultades que todos nosotros enfrentamos en nuestro día a día. Y son esas cosas que siembra el enemigo en nuestras vidas, que pudieran ser ese estorbo y que chupan nuestra energía, los nutrientes que tenemos, los chupa de tal manera que fíjate lo que dice el Señor, no, tienen que estar ahí también. Y déjeme decirle, por muy duro que parezca lo que le estoy diciendo, pero las pruebas son necesarias en nuestra vida, porque nuestra fe se prueba, valga la redundancia, con las pruebas. De modo que la visión que debe de tener el cristiano, dice la carta de Pedro, estar en sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas. Gozo y prueba. No caza. Son dos expresiones totalmente una antítesis. ¿Cómo voy a estar contento cuando estoy pasando lo mal? ¿No? Pero lo que está diciendo la palabra de hoy es que las pruebas desde la óptica del creyente son necesarias también en nuestro crecimiento, en nuestra forma de desarrollar nuestra fe. Porque ¿cómo no se va a probar algo si no nunca te enfrentas a ello? Alguien dijo que los buenos marineros, un buen marinero no se hace en la mar calma. El buen marinero se hace precisamente cuando el mar está embravecido. Y fíjate, la tierra es algo que dependerá de nosotros, pero la cizaña, las pruebas, las dificultades de la vida, incluso personas que se cruzarán en tu camino, son factores ajenos a ti que tendrás que convivir con ellos. Estarán en tu vida y algunos podrán ser arrancados, pero otros no. Hay situaciones en nuestra vida que nos perseguirán, hay consecuencias de nuestros errores del pasado que si bien podremos vivir con ellos, pero déjenme decirles que nunca nos abandonarán. Hay algunas cosas, artículos metidos en nuestra maleta de viaje que van a acompañarnos de por vida. Relaciones rotas, divorcio, enfermedades, afrentas. Eso es nuestra maleta. ¿Vamos a poder caminar con ella? Claro. ¿Vamos a poder seguir adelante? Sí. Pero cada vez que tú abras la maleta, eso está ahí. Es esa cizaña de lo que habla la Biblia. Pero fíjate, esa cizaña tiene el poder de chupar tus recursos. Pero Dios, el amo del campo, lo tiene todo controlado. Y Él te dará el agua necesaria para que tú finalmente puedas dar fruto. Fíjate qué interesante. Dice, no lo arranques, dejen la cizaña. Porque si lo arrancas se puede traer también el trigo. Puede ser que hagan más daño. Y por eso muchas veces en nuestra vida hay situaciones que no podemos entender, muy difíciles, que decimos, Señor, pero el apóstol Pablo mismo decía, Señor, había un aguijón en su carne que no se sabe qué era, si era una enfermedad o era una tentación, no se sabe lo que era, pero Pablo mismo decía, Señor, 3 veces oraba a ti que me quites este aguijón, y ¿sabe la única respuesta que he recibido? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona precisamente en tu debilidad. Qué potente eso. Dios está diciendo, yo sé que eso está ahí. Yo conozco tus dificultades. Yo sé que vas a atravesar momentos difíciles. Yo lo sé, pero mi gracia te va a sostener.
y es más que suficiente para que tú plantas en mí. ¡Qué poderoso! Fíjate que todo empieza por cosas muy pequeñas, muy pequeñas. Nosotros en nuestros procesos vitales vamos caminando pasito a pasito. Algunas veces son pasos de avance, otras veces te paras, pero el rollo de esto es no entender que estamos en las manos de Dios y la parte que a nosotros nos corresponda, que es preparar nuestra tierra, siempre estar pendiente de eso. Formará parte de una segunda predicación que tengo también, una serie. Los que estáis en Alcalá lo vais a tener que escuchar la semana que viene porque voy a predicar ahí también. Pero dentro de 2 semanas vuelvo aquí y termino esta serie, que son dos predicaciones. Que hablaremos de cómo abonar nuestra tierra para que demos fruto. Hoy te estoy solamente exponiendo, pero fíjate, estoy ahora leyendo acerca de los grandes avivamientos espirituales en el mundo, en el pasado, porque están pasando cosas muy interesantes en el mundo. Ya os contaré algo que va a ocurrir el año que viene, si Dios quiere, y que nosotros ya estamos ahí también involucrados. Pero fíjate, estaba leyendo de un avivamiento que hubo en Irlanda en el siglo XIX, que comenzó con 4 chavalitos, jovencitos de 18, 20 años. Y dice que lo único que ellos tuvieron un encuentro con el Señor, iban por la calle, alguien le habló del Señor. Empezaron a decir, pero esto no puede ser, no podemos consentir. Fueron, se conocieron esos 4 chavales y dijeron, ¿qué tenemos en nuestras manos para cambiar nuestra generación? 4 chavalitos. ¿Y sabes a qué conclusión llegaron? La oración. Amén. Y cada día dice que se ponían a clamar a Dios esos 4 chavalitos solos, en un cuartito. Solo ellos 4 orando. 4 chavales sin una teología desarrollada, sin grandes estudios, sin grandes ministerios. 4 chavales con un corazón dispuesto por cambiar su nación. Amén. 4 chavales. Y produjo un avivamiento en Irlanda en el siglo XIX, que te digo, donde miles de personas, porque esa llama de ellos se empezó a propagar. Y en ese cuarto de 4 empezaron a haber 8, y otro día había 10, y otro día había 20, y dice que ese clamor por la nación y produjo arrepentimiento en las personas y un avivamiento. En Gales también, en el siglo XX, principios del siglo XX, un minero, un hombre que era minero con 26 años, Robert Evans se llamaba, igualmente, un hombre, solo un hombre, dice que empezó a orar, empezó a creer. Había en ese tiempo, principio del siglo XX, había mucha decadencia porque Inglaterra tomó la postindustrialización, había mucho alcoholismo, era un desastre Inglaterra en aquel tiempo. Y dice que este hombre al ver aquella situación empezó a orar, un minero solo, orando en su casa. Y dice que en esa oración le dijo, Señor, dame nada más que 100.000 almas. 100.000 almas le pidió el Señor. Como fruto de su oración y de su ferviencia, de ser un hombre ferviente, fíjate las consecuencias que tuvo el avivamiento. Miles de personas se convirtieron al Señor. Mira algunas consecuencias que están datadas. Dice que el equipo de fútbol fue cancelado porque la gente ya no iba al fútbol. Dice que los teatros se cerraron debido a la baja asistencia. Los bares se tuvieron que cerrar también porque la gente ya no iba a beber. Las prostitutas dice que comenzaron a tener estudios bíblicos y se fueron de la calle. La gente dice que pudo empezar a pagar sus deudas porque la gente tenía muchas deudas de estar consumiendo de los bares, de gastar. Y dice que como ya ese dinero no se lo gastaban en eso, empezaron a quitarse todas sus deudas y vivían más desahogados la gente. Está datado esto, no tiene ningún rollo. Esto me encantó. Dice que la gente de la mina donde él trabajaba se empezaron también a entregar al Señor y dice que cambiaron su lenguaje sucio. Dice que tuvieron que enseñar a las mulas, ya sabéis, las mulas que traen el mineral, nuevos mandatos porque solo estaban acostumbrados al lenguaje vulgar. Estaban acostumbrados a aquellas mulas, aquellos animales, nada más que andaban con las palabrotas de los mineros. Como los mineros habían tenido encuentro con el Señor, ya no querían hablar. Y ahora decían a la mula, por favor le pido a usted. Ya la mula no entendía eso. Entonces tuvieron que volver a reeducar a la mula con un lenguaje diferente para que entendieran los mandatos. Eso es mover de Dios, eso es avivamiento. Un poder que transforma una sociedad enferma. Y estamos realmente viviendo en una sociedad enferma. Vamos a dar una vueltecita por un prediario.
Y hay cosas que hace unos años decíamos, bueno, esto no llega y ya llegan de nosotros. En un festival hace poco de música se anunciaba una macroorgia. Señor, en un festival de música. Y como cosas de estas, pues ya no podemos empezar a arreglar. Pero cuando el Evangelio tiene poder y llega a la familia, hay restauración, hay sanidad, hay una vuelta al principio de Dios. Yo escucho en algunas naciones, ¿no? En una tal nación hay un 50% de evangélicos. Ya tú vas por allí, taller de moto, MNC, panadería, gloria a Dios. Y luego tú miras la estadística del país y sigue siendo un país peligroso, un país donde hay mucha delincuencia. Y yo digo, no. De evangélicos puede ser, pero de creyentes no. Porque donde el evangelio entra, hay transformación. Amén. Hay fruto. No se trata de evangélico ni de nada. Se trata de gente que ha entendido el reino de Dios y comienza a vivirlo como algo real. Amén. Comienza transformando primero su ser. Primero empieza uno a ser cambiado en muchas cosas, pero luego tu entorno, tu familia, tu trabajo ya empieza a cambiar. Tu forma de entender la vida comienza a cambiar y tú comienzas a producir ese fruto del que habla la Biblia y comienza a haber un cambio también en tu entorno. Y ese entorno cambia tu entorno y es capaz de transformar un país entero. Esos son los avivamientos que yo creo. Yo no creo en los avivamientos de masa, de mucho guacho, no. Yo creo en avivamientos que transforman sociedades. Avivamientos que producen cambios radicales en las personas y un mover del Espíritu Santo sin igual. Pero fíjense, todo comienza por un puñadito de gente con pasión. Yo quiero eso para mi vida, lo quiero para mi familia y lo quiero para mi iglesia. Yo quiero un avivamiento para nosotros. Un avivamiento que nos transforme a nosotros primero, pero que transforme de puertas para afuera. Porque el Evangelio tiene que salir de nosotros. Amén. Estas 4 paredes son solo una herramienta donde nos reunimos aquí, pero nuestras vidas realmente tienen que florecer allí afuera. Allí es donde realmente somos o no somos. Como cantaba el salmista desde los años, cuando nadie te ve. En nuestro país, a un hombre en Francia tiene un llamado a predicar a los gitanos, años 50. Allí los gitanos empiezan a tener un encuentro. Van los gitanos de aquí de España a la vendimia a Francia. Iban todos los años. Y estaban allí vendimiando y veían que cuando llegaba la hora de la comida, muchos gitanos se iban a una chabola que había allí, a un chapajo de allí que había allí. Y aquí hay un hombre apasionado hablando del Señor, de milagro. Y dice que aquellos gitanos españoles, el Evangelio llega a sus vidas y vienen a España trastornadísimos. Gente sin formación, gente que no ha ido ni al colegio. Y se produce a través de esos 4 hombres el mayor avivamiento en nuestro país hasta nuestros días, la iglesia de Filadelfia. Miles de gitanos. Tú a cualquier gitano le preguntas, ¿tú sabes qué es el culto? Y todo el mundo sabe qué es el culto. Porque Dios ha hecho mella en una etnia. Dios ha transformado, con todos sus errores y sus fallos como todos tenemos, pero Dios ha hecho una obra increíble. Había un mover de Dios en Filadelfia con gitanos, sigue habiendo. El Señor toda la gloria. 4 gitanos que no sabían ni apenas escribir. Y han producido el mayor avivamiento hasta el día de hoy en nuestro país. Increíble. Pero ¿sabe qué eran? 4 tierras preparadas, diciéndole al Señor, cuenta conmigo. No tengo muchos dones, no tengo muchos recursos, pero cuenta conmigo. Y déjenme decir que esa es la mejor tierra, la de la humildad. Porque es cuando no depende de ti, depende de Él. Y la potencia nuestra en la tierra está en la semilla, pero la tierra es la que produce el fruto. ¿O no? No sé a ti, pero a mí yo sueño con esto, sueño con fruto. Jesús mismo me dijo, tenéis que dar fruto y mucho fruto. El fruto es algo en el creyente que tiene que darse. Si no se está dando es porque hay una mala tierra, hay algo que está ocurriendo en nuestro corazón. Dice la palabra en Juan 12:23, ha llegado el momento
que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me siga. Jesús, en otras palabras, está diciendo: yo tuve que ser sembrado y morir, y tú también. La única manera de dar fruto es muriendo. Si el grano no cae a tierra y muere, no da fruto. La única manera de que el fruto se genere en nuestro corazón es muriendo. Muriendo nosotros mismos, dejando que la vida de Dios traiga vida en nuestro corazón. Cierra tus ojos y no puedes salir. Ahora una segunda parte, que será un cierre también a esta palabra, para ver qué podemos hacer nosotros para que esa sea una tierra realmente de fruto. Señor, gracias porque la semilla es, sin lugar a dudas, la potencia está en ti, en tu sacrificio. Es tu gracia, lo que tú hiciste. Esa es la semilla del reino. Pero a nosotros nos toca también, Señor, ser tierra fértil y también semillas, Señor, en nosotros. Que nuestro fruto, Señor, genere primeramente un lugar de seguridad para otros en nuestra vida. Teresa de Calcuta decía que nadie que se acerque a ti y a tu vida se vaya sin ser de bendición. Eso decía esta mujer. Que nadie que venga a tu vida no se vaya con algo de tu parte, una bendición. Que puede ser un abrazo, unas palabras de amor, puede ser muchas cosas. Y Señor, nosotros estamos determinados a ver tu mover en nuestra generación. Vivimos para eso. Pero para vivir para eso debemos dejar de vivir para muchas cosas y centrarnos en lo que realmente importa. Y aquí estamos, Señor, no somos ni mucho menos los mejores, ni los más preparados, al menos yo. Pero yo quiero ser una mujer fiel. Y yo sé que mis hermanos también anhelamos eso. Anhelamos que tu semilla profundice en nuestros corazones y tú te sientas orgulloso, Señor, que cuando tú vengas al árbol haya fruto, y fruto en abundancia, no cualquier fruto. El fruto del Espíritu en nuestra vida: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, dominio propio, todas estas cosas, amor, todo esto es el fruto que da nuestra vida. Qué hermoso es acercarse a una persona que manifiesta esos frutos en su vida y tomar de ese fruto nosotros, y qué hermoso es llegar a un árbol y tomar un fruto rico. Qué bendición, ¿eh? Ningún árbol se come sus frutos son para la gente, para otros. Espíritu Santo, por eso pedimos en esta mañana convicción en nuestros corazones, de entender que el tiempo apremia, que no estamos aquí simplemente, Señor, para pasar días, sino que hay una misión en nuestra vida. Y esa misión es dar fruto, y un fruto en abundancia. Señor, que podamos entender que nuestro tiempo, nuestra vida está limitada a una sola vida. No hay más vida que esta, Señor. 80 años, lo que cada uno de nosotros tengamos para vivir, lo que sea, pero una sola vida. Y por eso es urgente que nos planteemos, que examinemos nuestro corazón si realmente está viendo un fruto en nuestra vida, un fruto que está grande. Si realmente el reino de Dios está viviendo en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestra iglesia y en nuestra tierra. Nuestro anhelo, nuestra mayor aspiración es que tu reino reine entre nosotros, con todo lo que eso conlleva. Adoramos tu nombre, bendecimos y te damos gracias, porque tú eres verdadero, hermoso, Señor y fiel. En el nombre de Jesús. Amén.